Meditaciones, el pan de vida. El pan de vida, mi necesidad primera, y sin ti yo nada fuera. Alimento que viene de Dios. Porque Jesús es pan de vida eterna. Dirige el pastor John Robert Peña Vuelvas. Hola, muy buenos días para todos. Dios les bendiga muchísimo. Les saluda el pastor John Robert Peña Vuelvas, dándole la más cordial bienvenida a este espacio Meditaciones, el pan de vida, alimento que viene de Dios. Desarrollando la serie Ser frutos dignos de arrepentimiento. Y en la continuación del día de ayer, sobre Génesis 2, 15, 17 y 3 del 1 al 5, vamos hoy a darle una continuidad y lo vamos a hacer haciendo una muy buena relación con la NTV, con la Nueva Traducción Viviente. Como siempre, para que nos quede más amplio el concepto y más claro. Y así, préstale atención a esto, así para que no tengamos ninguna justificación, de lo cual vamos a hablar más adelante. Justificación. Para que no digamos es que no entendemos, es que yo no entiendo. No, te lo dije días pasados. El tema no es que tú no entiendas, el tema es que no quieres entender. Entonces, más bien, permítele al Espíritu Santo que te convenza de lo que tú ya entiendes, pero que precisamente te estás rehusando para no hacer los correctivos. Mucha atención, iglesia. Mucha atención tú que, si no perteneces a ninguna iglesia y estás escuchando estas meditaciones, abre esos oídos. Ponle todo el interés y dile al Espíritu Santo, ilumíname, dame sabiduría. Quiero aprender y estoy dispuesto a aprender tu voluntad, Señor bendito. Entonces, este mismo texto de Génesis 2, 15, 17 y 3, del 1 al 15, vamos a verlo en la NTV. Y así continuamos con el tema de la mente dentro del arrepentimiento, que es fundamental realmente. La NTV dice entonces en el primer texto, Génesis 2, 15, 17. El Señor Dios puso al hombre en el jardín de Edén para que se ocupara de él y lo custodiara. Pero el Señor Dios le advirtió. Escucha, aquí le dice, le advirtió. Puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto. ¿Te das cuenta? De cualquier árbol. Ahí no le está diciendo en uno solo. El día de ayer te decía que de 100 árboles Dios le dio 99 árboles que daban fruto para que de esos 99 diferentes clases de fruto, el hombre se alimentara. Aquí lo dice, puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto. El versículo 17 dice, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de su fruto, sin duda morirás. Listo. Excepto uno solo. Y qué bueno que eso entrar en tu mentecita de una forma tan viable, tan clara, tan transparente, tan accesible. Deja que la palabra de Dios sea accesible a tu mente. Deja que la palabra de Dios sea accesible a tu corazón. Porque es que aquí está todo lo que Dios desde un principio nos ha mostrado en su amor, en su sabiduría, en su beneplácito, en su benevolencia, en su bondad, en toda su misericordia, en su clemencia, etcétera, etcétera. En todo lo que es Dios en su esencia maravillosa y divina, que se conjuga en amor. Porque así lo dice, Dios es amor. Mira cómo Él siempre nos da inclusive más para que nosotros disfrutemos. Pero siempre coloca una alternativa. Y recuerda que la alternativa es una mínima. Siempre es una mínima. ¿Por qué? Porque Él quiere vernos obedientes. Recuerda que la inocencia de Adán y Eva no había sido comprobada. Dios necesitaba y quería ver que si ellos eran inocentes. Pues hombre,
ya sabemos el resultado, no fueron inocentes. Pero hoy en Cristo, Él quiere que nosotros realmente volvamos o tengamos la inocencia de Cristo, porque Cristo fue inocente y sigue siendo inocente y lo será eternamente, porque Él no cometió pecado. Lo que nos quita a ti y a mí el ser inocentes precisamente es faltarle a Dios, es desobedecer a Dios y a su palabra, a su santa voluntad, a su soberana voluntad, la cual tenemos que tener claro, conforme a la Escritura, que la voluntad de Dios es maravillosa, es buena, maravillosa y perfecta. Así es como Él describe su voluntad. ¿De qué otra forma podrías tú inventarte cómo es la voluntad de Dios? Lo puedes hacer teniendo en cuenta estos calificativos: buena, agradable y perfecta. Mira qué tan maravilloso. Entonces, aquí Dios le dice en el versículo 17: puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes del fruto, sin duda moriréis. Recuerda, estamos con el versículo también 25, que me salto porque más adelante voy a ir allá. Y dice en la NTV: ahora bien, el hombre y su esposa estaban desnudos, pero no sentían vergüenza. ¿Y cómo dice en la Reina Valera? Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Continuando entonces con el segundo punto de Génesis 3, del 1 al 5, vamos a ver lo que realmente, cómo lo dice la NTV. Dice: la serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer. Aquí es donde viene la pregunta. ¿Y cómo se la describe? Con el propósito de confundirle su mente y poder lograr su prometido de engañarla. Dice: ¿de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? ¿Te das cuenta? O sea, las versiones lo que nos permiten es la facultad de poder comprender mejor la palabra de Dios. Pero aquí exactamente es la misma enseñanza de la Reina Valera 1960, porque sigue usando los términos plurales, ¿cierto? De veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles, ¿te das cuenta? Del fruto, del huerto. A lo cual entonces el versículo Dios nos dice: claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto. Sigue respondiéndole Eva en términos plurales. Contestó la mujer: es solo del fruto, singular, ¿te das cuenta? Del árbol que está en medio del huerto, del que no se nos permite comer. Dios dijo: no deben comer, ni siquiera tocarlo. Si lo hacen, morirán. ¿Te das cuenta? Entonces, como si hay una gran necesidad realmente de seguir entendiendo y conociendo a Dios. Esa es la necesidad del ser humano, que nosotros podamos acercarnos a Él a través del Señor Jesucristo, según Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Acerquémonos a Dios a través del Señor Jesucristo, y entonces podremos entender, comprender asimismo la voluntad de Dios. Entonces, en el versículo 4 de la NTV, le volvió a atacar la serpiente a la mujer. No morirán, respondió la serpiente a la mujer. Versículo 5. Dios sabe que en cuanto coman del fruto, se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. Mira qué interesante. Entonces, estos son los puntos que tenemos que tener muy en cuenta realmente. Y si los tenemos en cuenta, entonces, ¿qué vamos a salir entendiendo? Que Dios tiene toda la razón. Dios tiene absolutamente toda la razón. Y si ya hemos, determinado eso, esa es la conclusión, entonces la aplicación tiene que ser paralela, tiene que ser realmente consecuente de lo que entendemos con lo que vamos a aplicar. Conclusión: entiendo que Dios tiene toda la razón. Entonces lo que yo tengo que aplicar es: Señor, me pongo ante tus pies. Señor, me pongo a tu voluntad. Señor, quiero hacer tu voluntad. Señor, ya no quiero interpretar mal la palabra tuya. Señor, no quiero seguir interpretando tu voluntad con mis propias ideas. No, Señor, me quito de eso, me salgo absolutamente. Eso es lo que tenemos que hacer, porque aquí podemos ver que si bien en el primer argumento que
que la serpiente le plantea a Eva, no pudo hacerla caer, pero sí contraatacó. ¿Y de qué manera? Diciéndole, primero, ustedes no van a morir, eso es mentira, ustedes no van a morir. Y le dijo inclusive con tanta seguridad y aseveró con tal forma la culebra a la mujer que le dijo, Dios sabe. Ponle sentido a ese punto. Dios sabe. ¿Cómo es posible que eso el diablo lo pueda decir con tanto atrevimiento, con un propósito único, y es de buscar la caída de la humanidad, buscarle la caída realmente? ¿Por qué no la de los animales? ¿Sabes por qué? Porque los animales no fueron hechos a imagen y semejanza de Dios. En cambio, el ser humano sí hizo al hombre a su imagen y su semejanza. Entonces, el diablo lo que quiere es la caída, es buscar esa venganza continuamente contra Dios y contra su obra maravillosa que somos nosotros los seres humanos. Y lo está haciendo, está buscando la caída continuamente. Aquí entonces comienza diciendo, ¿sabe Dios o Dios sabe que en cuanto coman del fruto se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal? ¿Te das cuenta? Muy totalmente diferente a lo que le dijo Dios como consecuencia de si tomaban ese fruto. Ciertamente morirán, van a morir, ¿cierto? Ahora, te decía en el día de ayer sobre el término morir, cuando Dios se refería o les manifestó el término de que si comían del fruto del árbol prohibido, van a morir, no estaba hablando, no es un concepto literal, es decir, físicamente. Ese concepto de morir significa ausencia de Dios. Es decir, que en las tres áreas en que nosotros fuimos hechos por Dios, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, ¿cierto? Dios nos hizo con un espíritu, con un alma y con un cuerpo. Y te recuerdo, con un espíritu nos hizo para que nosotros mantuviéramos una comunión, relación constantemente con Él, con el espíritu. Con el alma nos la hizo para que nosotros tuviéramos una relación constante entre nosotros los seres humanos. Tú y yo nos comunicamos con los seres humanos a través del alma, y con el cuerpo para que nos comunicáramos con el medio ambiente. Esa es la razón por la cual nos hizo con esas tres dimensiones que conforman un solo ser, y todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo. Es así mismo. Entonces, cuando Dios se refería, o cuando le dijo al hombre que si le van a desobedecer comiendo del fruto del árbol prohibido, van a morir, el área se está refiriendo al área espiritual, al área espíritu. Iban a morir. Ausencia de Dios, ausencia de Dios. Y eso lo vamos a ver inclusive lo que es la consecuencia de desobedecer a Dios cuando Él nos da una orden. Lo podemos ver de una manera muy clara en la vida de Adán y Eva. Pero imagínate cuántos años, miles de años han pasado, y todavía eso es evidentemente igual. No hay diferencia, sigue igual. Y por eso es que quiero tener en cuenta aquí el tema del versículo 25. El versículo 25 dice: ahora bien, el hombre y su esposa estaban desnudos, pero no sentían vergüenza. Mira qué interesante, no sentían vergüenza. Dice realmente que ellos no sentían vergüenza. Pero una vez que ellos comieron del fruto del árbol prohibido, desobedeciendo a la voluntad divina de Dios, voluntad perfecta, buena, maravillosa y perfecta, agradable y perfecta, te das cuenta qué fue lo que pasó. Tuvieron miedo, se escondieron porque vieron que estaban desnudos. Cuando oyeron la voz de Dios en el huerto, cuando los estaba llamando. Mira esas consecuencias que suceden. ¿Te das cuenta cómo es una evidencia? Antes, dice el versículo 25, antes de la desobediencia, antes, cuando estaban en la inocencia, dice que el hombre y su esposa estaban desnudos, pero no sentían vergüenza. Para nada, en absoluto. Automáticamente, cuando ellos desobedecen a Dios comiendo el fruto del árbol prohibido, inmediatamente sintieron vergüenza, se escondieron, tuvieron miedo. Ponle sentido a esto, ponle sentido.
que eso todavía hoy en día es evidente en la vida de todo ser humano, incluyendo, por supuesto, al cristiano. Es decir, nosotros no nos estamos escapando de esto. Por eso la necesidad realmente de permanecer. Juan 15, tarea, relaciona Juan 15. Ya te las has leído y te las has estudiado, listo, muy bien. Síguelo estudiando, sigue conociendo y entendiendo a Dios. Ahora, relaciona Juan 15 con la consecuencia que le llegó al hombre y a la mujer, fruto de haber desobedecido, fruto de haber tomado una decisión personal, unilateral, habiendo escuchado una voz que no tenían que escuchar, habiendo puesto a conversar con quien no tenían que conversar y habiendo obedecido al mismo sin necesidad de hacerlo porque no era necesario. ¿Te das cuenta? Tenían 99 árboles, 99 frutos diferentes para alimentarse, pero perdieron la oportunidad de seguir en contacto con su Dios, así como antes lo hacían, solo por comer de un solo fruto. ¿Acaso eso no te ha sucedido a ti? Ahí fue el tema de la mente. Se dejaron convencer en la mente. Es el punto que te quiero enseñar en el día de ayer y en el día de hoy. El tema de la mente es fundamental porque por ahí es donde el diablo comienza a meterse en el ser humano. Te confunde tu mente. No es así, así no es. Sabe Dios que no es así. Es que eso sí lo puedes hacer. Es que no importa. De vez en cuando una voladita por ahí, una echadita al aire, una canita al aire. De vez en cuando un aguardiente, de vez en cuando una cerveza, de vez en cuando un whisky, de vez en cuando... ¿Qué hacer qué? Si tú y yo sabemos qué es lo que no podemos hacer. Tenemos que santificarnos cada día más y más. Y santificarnos significa realmente apartarnos. Eso es lo que dijo el Señor Jesucristo. Ustedes están en este mundo, pero no son del mundo. Eso significa vivan apartados de este mundo. ¿Cómo? Consagrándose cada día al Dios de los cielos. Consagrándose cada día. Entonces te puedes dar cuenta que el propósito de Satanás se cumplió usando un animal para confundir la mente del ser humano. Es por ello que en el arrepentimiento la mente juega un papel importantísimo. El diablo te quiere engañar constantemente. Lo que tienes que hacer es no dejarlo, como precisamente no lo dejó el Señor Jesucristo, hablándole con el escrito está. Cuando a ti te ofrecen que comas algo, o que bebas algo, o que hagas algo, porque se puede hacer, porque tampoco es para tanto. Cuando a ti te dicen, no, pero es que eso es sencillo, eso es elemental. ¿Por qué no le preguntas a Dios? En vez de estar escuchando voces que lo único que quieren es no glorificar a Dios y que evidentemente no lo hacen, ¿por qué más bien en ese momento no te acuerdas de que el Señor Jesucristo se acordó fue de la voluntad de su Padre, de la voz de su papá, y le respondió con el escrito está? Mateo capítulo 4, en los versos 4, 7 y 10. Tarea. Mira las tareas que te estoy dejando. Confróntate con la palabra de Dios. Mateo 4:4, 4:7 y 4:10. Cristo le respondió vehementemente, escrito está. Esa tarea es importante para que tú, entendiéndola, entonces realmente aprendas a glorificar a Dios en tus relaciones interpersonales. De modo que sepas usar la palabra de Dios en su momento. Cuando alguien te dice esto sí lo puedes hacer, esto tampoco es para tanto. No, ¿qué piensa Dios? ¿Qué es lo que piensa Dios con respecto a ese punto? Esto es fundamental. Esto es un principio. Por eso es que los principios de Dios no son negociables. Cristo no vino a negociar los principios de Dios. Cristo fue a cumplirlos realmente. Esa es la ley del amor, esa es la verdadera ley, la que todavía es vigente, y no porque es ahora en Cristo. No, es que desde antes, desde el principio, desde el Génesis, los principios de Dios han estado establecidos. Por eso la gran diferencia entre la ley y la ley, es decir, el mismo concepto que el hombre
que el hombre se ha puesto a separar, y por eso es que unos caen en la ley humana defendiendo la ley de Moisés y caen en legalismos, en conceptos extremistas, en conceptos radicales humanamente hablando, que precisamente los hace vivir como personas que no agradan a Dios. Mientras que la ley del amor se fundamenta realmente en principios, sí, naturalmente, pero que no condenan, y es allí donde Dios quiere que tú y yo llevemos nuestra mente y nuestros pensamientos. Y cuando es así, entonces el concepto del arrepentimiento entonces se hace evidente conforme a la voluntad de Dios, la cual es buena, maravillosa y perfecta, y entonces comenzamos a dar fruto. Mañana seguimos continuando con este primer punto sobre la mente como un elemento fundamental dentro del arrepentimiento. Acerquémonos a Dios. Hoy te damos gracias, Padre, y te alabamos y te seguimos exaltando, Señor bendito. Y no lo hacemos, al menos no queremos hacerlo solamente con nuestra voz o con nuestras palabras, sino que seguimos recibiendo tus enseñanzas y lo queremos hacer es con nuestra propia vida. Sí, díselo. Con mi vida yo te quiero agradar, con mi vida yo te quiero glorificar, con mi vida yo te quiero obedecer, adorarte conforme a tu voluntad, Señor, como lo hizo mi Señor y mi Salvador Jesucristo. Quiero seguir aprendiendo, te quiero seguir conociendo y entendiendo, para que yo vea la bendición en mi vida y para que así yo te pueda agradar y glorificar, Señor bendito en Cristo Jesús. Amén, amén, gloria a Dios. Qué bueno que seguimos aprendiendo de parte de Dios a través de su palabra, a través de estas meditaciones. Envíalas, hazlo en estos momentos y sigamos haciendo una bonita obra. Se despide de ti este pastor y amigo en Cristo, John Robert Peña Huelvas. Que tengas un feliz día. El pan de vida, alimento que viene de Dios. Envía tus peticiones y testimonios al WhatsApp 302-424-7650.